Vale. Se está abriendo la compuerta. Bienvenidos a un planeta pequeño y fértil. Un planeta generoso que siempre nos ha dado lo necesario para sobrevivir y prosperar. Hoy somos casi 8.000 millones de humanos soñando con la abundancia. Nuestro consumo de tecnología digital y limpia se ha disparado. Ambas consumen muchos metales. Pero, ¿y si la explotación de la Tierra ha llegado demasiado lejos? A principios del siglo XXI la escasez nos amenaza. Quizás sea el momento de buscar nuestros metales en el espacio. Asteroides, ¿un nuevo Eldorado espacial? ¿Cómo hemos llegado aquí? Volvamos a los albores de la humanidad. El hombre era un cazador-recolector que vagaba por territorios enormes. Su vida alternaba entre períodos de escasez y de abundancia. Con las estaciones encontraba lo que necesitaba para sobrevivir. Su impacto en la Tierra era insignificante. En sus desplazamientos, una de las cosas que hacía era investigar qué materiales usar para hacer herramientas. En Spien, Bélgica, Helen Colliet y su equipo excavan un asentamiento humano que se remonta a hace más de 10.000 años. En aquella época, las poblaciones empezaban a asentarse por toda Europa. Spien es uno de los centros de minería de sílex más importantes y surgió en el Neolítico. Se extiende a lo largo de decenas y decenas de hectáreas. Se cree que hay unas 20.000 minas usadas durante al menos 1.000 años, quizá 2.000. La sedentarización forzó a la gente a relacionarse con los recursos de una manera distinta. Tuvieron la oportunidad de trabajar en las minas y desarrollar un arte minero y también de especializarse en la creación de utensilios. Esto se corresponde con un boom en la cantidad de minas de sílex que podemos encontrar. Son lugares a los que durante décadas, cientos e incluso miles de años, las poblaciones volvían repetidamente para minar sílex. El trabajo en la mina era un extra. Durante algunos meses del año, estas poblaciones trabajaban en las minas, que les proporcionaban el sílex con el que hacían hachas, que les servían para comerciar. Hachas fabricadas en Spien viajaron al menos 150 kilómetros. En las nuevas rutas comerciales, el sílex se reemplaza por el metal. Empieza una nueva era. La metalurgia se expande y pronto las minas de metal hacen su aparición en Europa. La minería se organiza gradualmente en torno a unos cuantos metales conocidos que trabajar. En Salsigne, en el corazón de la Montaña Negra, al sur de Francia, se ha minado hierro y cobre desde los tiempos de los romanos. Más tarde, Salsigne sería una de las minas de oro más grandes de Europa. Hoy en día las minas subterráneas son cada vez más profundas, mecanizadas, robotizadas, climatizadas. No hay duda de que en un futuro explotaremos recursos submarinos y después de eso, del espacio. Philip Biwix es ingeniero. Está especializado en metales y es autor de varios libros sobre problemas medioambientales. En los siglos XVII y XVIII hubo varios avances. Primero establecimos la teoría de que el progreso tecnológico permitía hacer descubrimientos que podríamos aplicar al sistema industrial y a la producción de artículos, que permiten mejorar el confort y la felicidad de la humanidad. Después tenemos el progreso de la química experimental, que permite descubrir más y más elementos químicos, y el descubrimiento de energía más abundante, combustibles fósiles, carbón. Todos estos elementos nos permitirán entrar en el siglo XIX utilizando varios metales nuevos. Tenemos el zinc, el aluminio, el níquel, el cromo, el litio, el titanio. A partir de la revolución industrial empiezan a utilizarse más de 20 metales. La minería se intensifica. Estos nuevos recursos, en lugar de reemplazarse unos a otros, se acumulan y crean nuevas necesidades.
Tenemos unos 60 metales diferentes. El mineral de hierro es el que más se usa. Superamos con creces los 1.000 millones de toneladas de producción anual. Después hay otros como los metales preciosos, oro, platino, cuya producción es de pocos cientos de toneladas al año. Y hay toda una gama de productos que utilizamos para el transporte, coches, infraestructuras y todos los objetos cotidianos, desde pasta de dientes y cremas solares a productos electrónicos, que pueden contener entre 30 y 40 metales diferentes. En 2018 se vendieron 1.400 millones de smartphones. Los de última generación contienen una compleja mezcla de metales, la mayoría metales raros. Indio para la pantalla táctil, cobalto para la batería, neodimio para la vibración. Gracias a ellos, nuestros smartphones son cada vez más y más ligeros y potentes. Los metales raros crearon la revolución digital y al mismo tiempo la aceleraron, la crearon y la acompañaron. Guillaume Pitron es periodista y productor. Viaja por el mundo investigando el impacto medioambiental de la minería de metales raros. Los usos de metales raros se han multiplicado desde los años 70 y 80, porque no podemos vivir sin ellos por sus propiedades catalíticas, ópticas y magnéticas. Tenemos metales raros en Europa. Básicamente, estas minas son muy sucias, así que hubo una transferencia de producción entre los países ricos, que no querían la contaminación generada por estos materiales, y los países pobres, que estaban deseosos de asumir los costes para poder progresar y que su industria no quedase rezagada. Así que hoy en día el suministro de metales raros a países occidentales depende totalmente de países extranjeros, en concreto de China. Lo que yo he visto con mis propios ojos es que hay desastres medioambientales absolutamente colosales. Cerca de Baotou hay un lago gigante de desechos tóxicos, tan grande como el lago Le Mans, al que van a parar las aguas residuales del refinamiento de las tierras raras. Hay radioactividad, hay aldeas del cáncer, hay varios casos documentados de enfermedades indiscutibles. Y esa es la realidad de los metales raros. En Salsiñe, las consecuencias de 200 años de explotación intensiva son evidentes. La mina cerró sus puertas en 2004, dejando contaminada toda la región por miles de años. Aquí, como en todos los países desarrollados, tratamos de construir un mundo más limpio. Ahora pasamos a una nueva generación de tecnología de la energía, las tecnologías limpias, paneles solares, turbinas eólicas, coches eléctricos que necesitan metales. No solo metales raros, sino metales en general. Es una carrera contrarreloj. Estamos en un mundo de 7.000 millones y medio de personas y seremos 10 u 11.000 a finales del siglo. Y esos 11.000 millones de individuos consumirán más y más tecnología digital y más tecnología limpia. Es necesario que seamos conscientes de que solo para cubrir nuestras necesidades de metal para todas las tecnologías, en los próximos 35 años habremos consumido más metales de los que hemos consumido en 70.000 años. Contaminación, crecimiento exponencial, prohibiciones que amenazan con asfixiar a los países occidentales. Los desafíos que se presentan a comienzos del siglo XXI son enormes. Debemos encontrar nuevos recursos, 4, nuevos territorios que explotar. 0. Soy originario de Escocia, tradicionalmente un país minero. Soy de una ciudad minera que ya no tiene minas. 1. 2. Somos la primera generación que puede ver los planetas y las estrellas y plantearse ir allí. Podemos hacerlo. Podemos tocar las estrellas, tocar los planetas. Mitch Hunter Scallion solo tiene 23 años. Tras sus brillantes estudios en comercio internacional, fundó la Asteroid Mining Corporation en Liverpool, Reino Unido. Aún está lejos de ser una multinacional, pero tienen colaboradores en Europa y suelen alquilar oficinas.
Lo que vende Mitch Hunter Scallion es un proyecto. Estamos en un planeta que tiene 13.000 kilómetros de diámetro y cada vez hay menos recursos y la población crece rápidamente. Nuestro sistema solar puede suministrar todos los recursos que nuestra sociedad necesita para crecer exponencialmente durante al menos 100 años. En los asteroides se pueden encontrar prácticamente todos los recursos que se encuentran en la Tierra, pero en cantidades enormes. Para hacernos una idea, todas las minas de la Tierra extraen 200 toneladas de platino. En un solo asteroide de 1 kilómetro de diámetro, de composición metálica, cabría esperar encontrar al menos 100.000 toneladas de platino por asteroide. Así que un solo asteroide podría suministrar más platino y oro que todas las minas en toda la historia. Deep Space Industries. Mitch Hunter Scallion no es el primero en apostar por los recursos del espacio. En 2012, Deep Space Industries y Planetary Resources hicieron su aparición con gran publicidad. Damas y caballeros, el Dr. Peter Diamandis. Seattle, 24 de abril de 2012. La misión de Planetary Resources es hacer que los recursos del espacio estén disponibles para la humanidad, tanto en el espacio como en la Tierra. En la Tierra empiezan a escasear los recursos y nosotros tenemos la capacidad de convertir la escasez en abundancia. Ahora es más necesario que nunca. Estas compañías estadounidenses se crearon gracias a importantes recaudaciones de inversores privados. También tenemos la suerte de incluir en nuestra compañía a dos de las personas clave de Google. Tenemos a Larry Page de Google, Eric Schmidt de Google. Es una manera inteligente de invertir en una oportunidad comercial histórica. Ir al espacio a por recursos para beneficio de la humanidad. Estos inversores presumen de tener medios a la altura de sus ambiciones. No hace falta más para que la blogosfera se ponga en marcha. Hasta hace muy poco en la historia de la astronomía, la existencia de los asteroides era desconocida. Pero aún sin conocerlos, los encontrábamos gracias a los fragmentos que caían en la Tierra, los meteoritos. Cuando miras al cielo no ves piedras. Así que hacerse a la idea de que las piedras pueden caer del cielo fue un proceso largo que culminó a finales del siglo XVIII. Mathieu Gunel es profesor del Museo Nacional de Historia Natural de París. Es el responsable de la conservación de la colección francesa de meteoritos. A lo largo de los siglos XVII y XVIII existía la idea de que quizá los meteoritos eran truenos de piedra o rayos de piedra. También había una escuela que admitía que las rocas podían caer del cielo, pero no pensaban en más allá de la atmósfera. En 1794, el primero en hablar de su posible origen fuera de la atmósfera fue Ernst Chladni, un matemático alemán. Poco a poco, toda la comunidad científica aceptó la idea de que los meteoritos provenían de cuerpos rocosos que viajaban por el sistema solar. En 1801, Giuseppe Piazzi, un astrónomo italiano, dibujó un mapa de las estrellas. El 24 de enero detectó la sombra de un planeta cuyos cálculos específicos habían predicho su existencia entre Marte y Júpiter. En realidad acababa de descubrir a Ceres, el asteroide más grande del sistema solar. Le siguieron los descubrimientos de Pallas, Juno y Vesta. En 1868 se habían detectado 100. Hoy hay casi 1 millón de asteroides identificados que orbitan entre Marte y Júpiter en el llamado cinturón de asteroides. Si fuera Han Solo con mi halcón milenario en Star Wars y quisiera cruzar el cinturón de asteroides, no me costaría. Porque incluso siendo muchos, son muy pequeños en un espacio infinitamente más grande. La probabilidad de encontrarme con uno por casualidad, aun siendo tantos, sigue siendo muy baja.
Patrick Michel es astrofísico del Observatorio de Niza. Es especialista en asteroides y participa en las misiones de exploración más importantes del Sistema Solar de la NASA y otras agencias importantes. En 2012, Planetary Resources le pidió que se uniese a su equipo de consultores de primera. Los asteroides contienen recursos similares a los que hay en la Tierra porque son los restos de los cimientos que formaron la Tierra y otros planetas. Al principio, hace 4.000, 6.000, 7.000 millones de años, nuestro sistema solar era un disco de gas y polvo que giraba en torno al Sol. Después, este polvo empezó a aglomerarse, a formar los embriones planetarios, y algunos acabaron siendo planetas, pero parte de este material no llegó a formar ningún planeta y se quedó entre Marte y Júpiter, en el cinturón de asteroides. Es probable que se deba a la cercana presencia de Júpiter, que su fuerza gravitacional haya evitado que estos asteroides se unan. Es decir, que cada vez que hubo algún intento de unirse, fue en cierto sentido Júpiter el que extendió su mano gravitacional y dispersó a los asteroides que querían unirse. Lejos de la influencia de Júpiter, miles de millones de asteroides consiguieron aglomerarse y poco a poco fueron formando la Tierra. A medida que crece, su composición cambia. Todos los cuerpos celestes, los asteroides, igual que los planetas, tienen un calor interno creado por la desintegración radiactiva. La temperatura se eleva, se derriten, y cuando un cuerpo se derrite, y ese cuerpo contiene rocas y metales al mismo tiempo, bueno, el metal, que es más denso, tiende a encontrarse en el centro del cuerpo, mientras que la roca se encuentra en el exterior. Cuando se formó la Tierra, del hierro surgieron los elementos siderófilos, es decir, elementos que tienen una afinidad con el hierro. El oro, el platino, etc., son siderófilos. Por consiguiente, los metales preciosos se fueron hacia el núcleo. Lo que quedó en el manto es el resultado de los impactos en la formación de la Tierra durante el llamado bombardeo intenso tardío. Si hacemos inventario de la abundancia de metales raros del manto, solo se puede explicar por el impacto de asteroides. Si llevas una joya, la mayor parte de lo que llevas proviene de materia celeste, de los asteroides. Las riquezas de la corteza terrestre serían, por tanto, una fracción mínima de lo que hay en el cinturón de asteroides. Estudiando las características de los meteoritos que provienen de ellos, podemos clasificarlos en 3 clases. Están los objetos de tipo S, mayormente silicatos, ricos en material rocoso, refractarios, formados cerca del Sol. Está la clase C. Asteroides con alto contenido en carbono, con gran abundancia de agua, se formaron inicialmente más allá de Júpiter, donde el agua es capaz de condensarse. Y después hay otra clase referente a objetos metálicos, que es la clase M, de metal. También son los más escasos. Psyche es uno de ellos, un mastodonte metálico de más de 200 kilómetros de diámetro. Da muestras de haber sufrido intensas fases de formación del sistema solar. Se han formado muchos embriones planetarios. Pero a diferencia de la Tierra, estos cuerpos enormes con núcleos de hierro no alcanzaron el tamaño para resistir los peligrosos encuentros celestes. Según los mineros espaciales, estos fragmentos de núcleos de metal contendrían porcentajes de metales raros mucho más altos que aquí. Viajan por el espacio a más de 250 millones de kilómetros de la Tierra, siendo inaccesibles. Eso sin contar con la mecánica celeste. Entre Marte y Júpiter hay zonas muy inestables que hacen que la trayectoria circular alrededor del Sol entre Marte y Júpiter sea más alargada, y al alargarse, la distancia mínima hasta el Sol se reduce, y por ese motivo puede cruzarse con la Tierra. Algunos son más accesibles que la Luna en términos de la propulsión necesaria para llegar a ellos. Estos asteroides que a veces pasan muy cerca de nuestro planeta son los objetos próximos a la Tierra. Son más de 20.000. Representan el principal objetivo para los mineros espaciales. La Asteroid Mining Corporation está trazando la hoja de ruta para el aprovechamiento de recursos del espacio. Queremos prospectar, explorar y extraer material de los asteroides. Nuestro principal proyecto consiste en crear una base de datos de 50.000 asteroides.
Esta clase de base de datos ya existe. Asterrank es la más famosa. Las cifras que contiene nos sorprenderían, pero la mayoría son estimaciones según el tipo y el tamaño de los asteroides. Para determinar con precisión los recursos del sistema solar, los mineros espaciales desarrollan sus propias herramientas. Para ello, Mitch Hunter Scallion se ha asociado con la prestigiosa Universidad John Moores de Liverpool. El profesor Ian Steele es astrónomo especialista en el estudio de meteoritos a través de la espectroscopía. La espectroscopía es simplemente el proceso de dividir la luz en colores. Coges la luz y en lugar de hacerla pasar a través de una gota de agua, como el arco iris, la hacemos pasar a través de un cristal, ya sea un prisma o un recipiente con varias líneas marcadas. Y lo que haces es dividir la luz en diferentes colores para observarla. Si analizas el Sol, tiene todos los colores del arco iris, porque el Sol está compuesto por muchos gases. Si observas el espectro de un solo elemento, como el neón o el argón, solo ves unos cuantos colores. Obtenemos una huella o patrón de distintos tipos de luz, distintos colores que son propios de ese elemento. En teoría, la espectroscopía puede identificar cualquier elemento porque cada uno tiene sus características químicas y diferentes patrones de luz. Los asteroides están a mucha distancia en el espacio, así que obviamente no podemos tomar muestras. En lugar de eso, nos fijamos en la luz de sus restos llamados meteoritos que llegan a la Tierra. Al comparar el espectro luminoso de los meteoritos con el de los asteroides que observa desde la Tierra, el profesor Steele combina sus respectivos espectros y estima la composición de cada asteroide. Pero su observación desde la Tierra no es sencilla. La luz es muy débil. Tenemos el telescopio más grande para observar y recoger toda la luz posible. Es muy preciso, pero nunca será tan fiable como examinar la muestra aquí en el laboratorio. Si los tuviéramos en la Tierra, obviamente no tenemos atmósfera, nada que bloquee las ondas de luz y sería más fácil diferenciar los distintos tipos de asteroides, porque lo que tratamos de hacer no es identificar asteroides que contengan hierro, sino encontrar asteroides con metales raros. Su firma es mucho más sutil, así que el proyecto que tenemos con AMC es coger el espectrógrafo que hemos construido para los telescopios. Utilizamos un telescopio en la palma de 2 metros que pesa 20 toneladas. Tiene un espectrógrafo de 10 kilos. Lo que vamos a hacer es reducir eso para que quepa en un CubeSat que tiene el tamaño de un paquete de cereales y que solo pesa unos kilos. ¿Cómo vas? Estoy lista. Ya estoy lista. Espera un momento. Déjame alcanzar la cámara. CubeSat es un nuevo tipo de satélites en miniatura basado en módulos de 10 por 10 centímetros que se pueden ensamblar. Sus componentes son muy baratos. El seguro. Ya estoy en posición. Esto es increíble. La otra ventaja es que su pequeño tamaño permite su despliegue a bajo coste. Lista para lanzarlo. Pueden lanzarse con la mano. Tenemos la suerte de ser millennials, de vivir en una sociedad en la que tenemos acceso a tecnología satelital a un precio muy bajo, si lo comparamos con la tecnología espacial anterior. Por ejemplo, nuestro satélite 1 de prospección tiene un presupuesto de 7,2 millones de euros, que es muchísimo más bajo que el de cualquier industria espacial, y esperamos lanzar ese satélite en 2021. Comienza la cuenta atrás. 4, 3, 2, 1, 0. Más 1, más 2, más 3, más 4. En 2018, una lanzadera india puso en órbita unos 100 CubeSats, entre ellos el Arkit 6, el primer satélite de prospección de Planetary Resources. El Arkit 6 permitirá mapear los recursos espaciales. Sin embargo, también debe apuntar con sus sensores hiperprecisos hacia la Tierra y vender sus datos como cualquier satélite de observación. Es una manera de hacer dinero rápido, y como todos los mineros espaciales, Planetary Resources espera mejorar su economía.
Todavía tenemos muchos obstáculos que superar. Hablamos de 10, 15, 20 años de desarrollo para que esta industria llegue a su madurez. Nuestra primera fase, la fase de prospección, es lo más importante económicamente. Básicamente porque si quieres poner en marcha una industria para minar asteroides, tienes que poder mantenerte a lo largo del desarrollo de esa tecnología. Y para eso debes tener una motivación económica. Nuestro negocio está centrado en los asteroides metálicos, que suponen cerca de un 4% del total de los asteroides, y son los que más nos interesan desde una perspectiva económica. Supondrían un suministro para nuestro principal segmento de consumo, y si los consumidores quisieran tener acceso a través de los data points, tendrían que pagar una enorme suma para acceder a esa información. Básicamente, estamos creando un mercado de recursos espaciales en la Tierra. 3, 4. No todos tienen el mismo plan de negocios. Para Planetary Resources y Deep Space Industries, podría haber recursos más valiosos que el platino o los metales raros. Lo principal es el agua. ¿Vale? El agua en el espacio, como os habréis imaginado, es el más valioso de los materiales que podemos usar y encontrar en el espacio. Obviamente es algo crucial para la vida en la Tierra y, por supuesto, será crucial para la vida en el espacio. Pero de lo que también tenemos que ser conscientes es que el agua y los elementos que la componen, hidrógeno y oxígeno, son los propulsores de cohetes más eficientes. Si podemos despegar con éxito y conseguir agua, crearemos una red de estaciones de propulsión, de gasolineras, que literalmente nos abrirán los caminos para el resto de recursos. Eso reducirá drásticamente los costes de exploración del espacio. Por su parte, en 2016, Deep Space Industries desarrolló Comet, un propulsor que funciona con agua. El agua podría extraerse directamente de asteroides con material carbónico. 2, 2, 2. Nos podemos imaginar legiones de sondas mineras viajando hacia las riquezas del cinturón de asteroides, repostando por el camino en estaciones de servicio espaciales. Lo fascinante de las nuevas tecnologías es la promesa de poder tocar una realidad, incluso a través de lo virtual. Jacques Arnaud es doctor en Historia de las Ciencias. Durante 20 años ha ocupado un puesto único. Es responsable de problemas éticos en el Centro Nacional Francés de Estudios Espaciales. La naturaleza nos ha dotado a nosotros, los humanos, de algo un poco extraño llamado imaginación. La capacidad que tenemos cada uno de proyectarnos a otro lugar, espacial o temporal. Y también compartimos con otros animales llamados superiores la curiosidad. Cuando combinas la curiosidad y la imaginación, puedes explicar en gran parte lo que nos motiva a explorar. Ha sido así desde hace miles de años, cuando los humanos cruzamos mares, atravesamos montañas, cruzamos distancias por aire y ahora distancias espaciales. Y si queremos seguir siendo seres humanos, tendremos que aprender a equilibrar esa fascinación y al mismo tiempo nuestra capacidad para inventar instrumentos, para ir a ver qué hay al otro lado de la montaña, al otro lado del mar. Desde principios de los años 60 el espacio se ha presentado como la nueva frontera, los mundos desconocidos que debemos ir a explorar, y el nuevo espacio recoge esta letanía o credo para darle una nueva cara, crear profetas, nuevas imágenes que también son tecnológicas. Los cohetes que aterrizan en sus plataformas de lanzamiento se han convertido en una imagen mítica. Vivimos en una mitología narrada, una mitología para ser vista, que es también una manera de contar una historia, en lugar de esperar tranquilamente a que lleguen los años futuros. 2020, 2030, 2040, digamos, yo crearé el futuro, es decir, lo construiré yo mismo. No están describiendo el futuro, están construyendo un presente distinto. Para reinventar el presente se necesita un buen plan. Para los mineros espaciales, el ahora es lo que importa.
Deben convencer a sus inversores de que podrán abrir nuevas oportunidades, pero esta vez en el espacio. Fundé AMC con mi herencia. Recibimos unas pequeñas cantidades de dinero del gobierno escocés y una pequeña cantidad de dinero del Reino Unido. Y tenemos que conseguir 7,2 millones de euros en 6 meses para poder empezar con la fabricación del satélite. Mantendremos nuestra presencia en Escocia, pero también a mayores en Luxemburgo. Tenemos que preparar el terreno para poder seguir adelante. Bienvenidos al Gran Ducado de Luxemburgo, el pequeño país con una alta financiación que no para de reinventarse económicamente. Aquí también apuestan por los recursos del futuro. Ya no es ciencia ficción. Nos acercamos rápidamente al día en el que utilizaremos los primeros recursos espaciales. Marc Serres es el primer presidente de la LSA, la nueva Agencia Espacial de Luxemburgo. Lo que entendemos aquí por recursos espaciales son materiales encontrados en objetos celestes, que puede ser la Luna, asteroides, Marte u otros objetos en el futuro. Cualquier compañía que quisiera desarrollar un nuevo producto o servicio puede venir a vernos y si sus objetivos están en consonancia con la manera en la que nosotros queremos desarrollar el sector aquí en Luxemburgo, inmediatamente se abre la puerta a posibilidades de ayudas. Es necesario que estas actividades sean sostenibles y beneficien verdaderamente el desarrollo de la humanidad en general. En 2016, el gobierno de Luxemburgo invirtió 25 millones de euros en Planetary Resources. Muchas otras compañías, como Deep Space Industries, también se establecieron en el Gran Ducado. Hoy es el turno de Mitch Hunter Scallion para presentar el proyecto de la Asteroid Mining Corporation a la LSA. Los negocios son los negocios y la reunión es confidencial. Los mineros espaciales se juegan mucho, porque lo que vienen a buscar aquí es más que dinero. Es el derecho a explotar el espacio. Hoy en día todas las actividades espaciales se rigen por tratados internacionales y estos tratados, por desgracia, no son lo suficientemente específicos en cuanto a lo que se puede y no se puede hacer con recursos que se encuentran en el espacio. Desde el Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre del 67, el espacio se ha considerado un territorio común para la humanidad y sus estados no podían apropiarse a los recursos. En 2015, Estados Unidos cambió las reglas del juego. Aprobó una ley que pretendía acelerar la competitividad de su sector espacial privado. Esta ley permite a los ciudadanos estadounidenses adueñarse de los recursos. En 2017, Luxemburgo aprobó una ley similar para compañías con base en su territorio. Queríamos ser flexibles y también dejar la puerta abierta. Obviamente después la cuestión de la interferencia en las actividades, la cuestión de la disponibilidad de las superficies de un cuerpo celeste, esas son cuestiones que espero que se hablen y resuelvan a nivel internacional. Siguiendo estos pasos, muchos países están interesados en los recursos espaciales, incluido China, que se está desarrollando a nivel espacial rápidamente. Se está trabajando en un nuevo tratado que intentará armonizar las ambiciones de estos participantes. Podría ser de utilidad antes de lo esperado. Las agencias espaciales están inaugurando a su manera la segunda fase de la minería espacial, la exploración. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y despega OSIRIS-REX. Una misión que durará 7 años, que llegará al asteroide Bennu y volverá. Actualmente vivimos en una era extraordinaria para los asteroides porque tenemos la suerte de tener 2 misiones espaciales que los están visitando. La misión OSIRIS-REX de la NASA y la misión Hayabusa 2 de la JAXA. Lo genial de los asteroides es que interesan a comunidades muy diferentes, que tienen objetivos muy diferentes, pero en cualquier caso, todos necesitan la misma información. ¿De qué están hechos? Su composición y estructura interna. OSIRIS-REX, la misión de la NASA, bueno, no es casualidad
que en su acrónimo aparezca una S de seguridad, defensa planetaria, y la R de recursos. ¿Por qué? Porque aunque el propósito principal es científico, naturalmente la información que obtengan ayudará a los mineros y a los que les preocupa la seguridad. Como Patrick Michel en Niza, aquí en Meudon, al sur de París, los científicos franceses participan en estas 2 misiones internacionales. Debemos aceptar felizmente todos los medios que ayuden a avanzar a la tecnología y a la ciencia. María Antonella Barucci es astrofísica y planetóloga. Estudia la naturaleza física y química de cuerpos primitivos en el sistema solar. La exploración de los asteroides con fines mineros es algo de lo que cada vez se habla más. Pero antes de proceder a tomar muestras de los materiales, lo que llamamos minería, es necesario entender su composición, la mineralogía de estos objetos en una realidad. Hay que ir allí, tomar muestras y traerlas a la Tierra. Para la exploración, las sondas de los mineros espaciales seguirán las mismas fases de aproximación. Lo esencial es tener una cámara de navegación que nos dé las primeras imágenes del objeto para poder calcular un modelo inicial de su forma. La misión OSIRIS-REX orbita alrededor del asteroide Bennu y su principal objetivo es describir el objeto. Con la cámara obtenemos una descripción completa de la superficie. Hay rocas, distintos tamaños de grano, estructuras, cráteres. Seleccionaremos varios lugares en los que no haya riesgos para aterrizar durante unos segundos. En realidad, la sonda no aterrizará, solamente con su brazo descenderá sobre el asteroide. A esto le llamamos touch and go. Básicamente, tocarlo, coger muestras e irse. Tiene un brazo con nitrógeno que se mueve por la superficie y que hace que el regolito se mueva y se eleve. El regolito es la fina capa de polvo y rocas de la superficie. En 2019, la sonda del Hayabusa 2 envió imágenes de sus 2 exitosas recogidas de muestras sobre el asteroide Ryugu. En 2020, OSIRIS-REX hará lo mismo sobre el asteroide Bennu. Cuando las 2 sondas vuelvan a la Tierra en 2020 y 2023, los científicos esperan encontrar unos cientos de gramos de muestras. Cuando las muestras estén en la Tierra, podrán ser estudiadas durante años. Más del 50% de estas muestras se guardan para que las futuras generaciones puedan estudiarlas con tecnología más avanzada. Estas 2 misiones son hazañas tecnológicas. Sin embargo, la fase de exploración de los mineros espaciales requiere ser aún más precisa a la hora de examinar los asteroides. Deben ir más allá, o mejor, a más profundidad. Una misión de Touch and Go no te permite asegurarte de que tenga los recursos que buscas. Para analizar el asteroide tienes que aterrizar en él y tienes que coger una muestra del núcleo. Al aterrizar en la superficie, básicamente, sabremos si el material del núcleo es el mismo que el de su superficie. Y eso, básicamente, corrobora si es económicamente rentable recuperar material de ese asteroide. El satélite de exploración extrae una pequeña muestra del núcleo. No es una muestra muy grande, sino que sería una versión en miniatura de futuras misiones de explotación. Utilizaremos una tecnología espacial que, ahora mismo, está en fase de prototipo. Esta perforadora se desarrolló para tomar muestras en Marte y se adaptó para perforar en la Antártida. Requiere muy poca energía y ejerce poca presión sobre el terreno. Podría ser la herramienta ideal para perforar en un entorno de microgravedad. Vamos a expandir nuestra tecnología. Estamos trabajando con la Universidad de Glasgow para poder utilizar esta tecnología para un uso comercial. En cuanto descubramos recursos valiosos en asteroides, pasaremos inmediatamente a la fase 3. Los mineros espaciales quieren ir rápidamente, pero para explorar y luego minar asteroides, sus sondas deben poder aterrizar.
Aquí, en el Issae-Suppaero, cerca de Toulouse, Naomi Murdoch estudia las interacciones entre los instrumentos espaciales y la superficie de los cuerpos celestes. Los asteroides en condiciones de baja gravedad no se comportan de la misma manera que en la Tierra. Naomi es investigadora de las ciencias planetarias. Ha participado en muchas misiones internacionales, incluida la misión InSight a Marte. También ha sido consultora de Planetary Resources. Uno de los retos al interactuar con asteroides es que la gravedad no es constante en toda su superficie. Eso significa que puede haber algunas regiones del asteroide en las que pesas menos, mientras que en otras pesas más. Y en algunos asteroides incluso existe la posibilidad de que con el movimiento, al girar tan rápido, la fuerza centrífuga llegue a equilibrar la gravedad. Tenemos pruebas de que el material del exterior se mueve por la superficie de estos cuerpos. Hay avalanchas en estos cuerpos. Debemos entender cómo interactuaría un vehículo espacial con la superficie. Aquí, en Issae-Suppaero, utilizamos una torre de caída que se usa para pruebas de colisión y funciona con un sistema de poleas y contrapesos. Hay una caja que dejamos caer. Dentro de esa caja podemos tener pequeñas cantidades de gravedad. Cogemos un proyectil y lo soltamos. Y se producen colisiones a una velocidad muy baja en condiciones de baja gravedad, muy similar a estar en un cuerpo pequeño. Estas pruebas ayudaron a preparar el despliegue de Mascot, una de las 3 pequeñas sondas que aterrizaron sobre la superficie de Ryugu. El aparato solo pesa unos cuantos kilos y está diseñado para rebotar y después estabilizarse. Una sonda minera deberá aterrizar en un lugar específico. Una de las maneras que se han pensado para aterrizar sobre asteroides es hacerlo a la vez que se ancla a la superficie. Uno de los problemas sería que, si solo se ancla al material de la superficie, ese material no está unido al material consolidado que hay debajo. Así que, si ese material se empieza a levantar, el vehículo espacial también se va a levantar. Por eso es tan complicado encontrar la solución perfecta para aterrizar en la superficie, anclarse a la superficie y quedarse ahí. Hay 2 opciones. Esperamos hasta tener un conocimiento más amplio de los asteroides para que nuestras hipótesis empiecen a ser algo más precisas, o mandamos una misión primero para visitar el asteroide que queremos minar. Lo estudiamos y entendemos y lo volvemos a visitar con las herramientas adecuadas para minarlo. El problema es que el asteroide gira alrededor del Sol y que en un momento dado sea accesible no significa que siga siéndolo 6 meses después. Tenemos ciertas ventanas de tiempo y eso complica las cosas, pero sería lo ideal. Los mineros espaciales tuvieron otra idea inspirada por los científicos de la NASA. Básicamente, capturar un asteroide y traerlo a la Tierra. Es extremadamente complicado, porque en general los pequeños son agregados, una especie de rocas unidas unas a otras por su propia atracción, que aunque sea débil, es suficiente para que se unan, se aglomeren. Se conocen como pila de escombros. Eso significa que si queremos capturarlo, tenemos que reducir su rotación. Para reducir la rotación de un cuerpo que a veces rota entero en menos de un minuto, tienes que controlarlo. A lo mejor la cohesión es mínima y al hacer eso se deshace. Hay que meterlo en un saco enorme. Los métodos son muy complicados. Nosotros capturaremos pequeños asteroides en su totalidad y luego los llevaremos a la órbita lunar. La Luna, afortunadamente, está en una posición relativamente fija si la comparamos con la Tierra, así que al poner un asteroide en la órbita lunar, creas una luna de la Luna, algo con lo que todos estamos muy emocionados, y eso te permite estar a 3 días de viaje de la mina de tu asteroide. Esto es precioso.
Al hablar con compañías que quieren minar, la idea no es desanimarlas, pero soy científico, soy sincero, quiero informarlos de la complejidad. Así que la idea ha cambiado. En lugar de traer los materiales a la Tierra para minarlos aquí, llegamos a la conclusión de que lo sensato para minarlos sería hacerlo donde están y utilizarlos como recursos para llegar más lejos. Fabricar in situ, por ejemplo, su carburante, y ver si hay otros elementos que podamos necesitar, etc. Aunque la perspectiva de explorar más lejos interesa al mundo científico, lo complicado es convencer a los inversores. En septiembre de 2018, Planetary Resources entró en bancarrota. Un desastre de 13,7 millones de euros para Luxemburgo. Unos meses después, Deep Space Industries fue comprada por Bradford Space, una compañía internacional especializada en la fabricación de sistemas espaciales. Lo que les interesa es la propulsión con agua para su uso limitado en la órbita de la Tierra. La explotación de los asteroides parece haber quedado congelada. Para que despegue falta un eslabón entre la Tierra y el espacio profundo. Un eslabón entre el corto y el largo plazo. Un hombre ha entendido esto muy bien. Es un profeta del nuevo espacio y un titán de la logística. Solo él invierte $1.000 millones cada año en sus proyectos espaciales. Quiero enseñaros algo. Washington, 9 de mayo de 2019. Esta es Blue Moon. Llevamos 3 años trabajando en ella. Aterrizará de una manera suave y precisa, 3,6 toneladas métricas sobre la superficie lunar. Es hora de volver a la Luna, esta vez para quedarnos. Para esas personas creativas que tienen nuevas ideas de cómo utilizar el espacio. Pero esas compañías emprendedoras no pueden existir hoy. Y la razón es que ahora mismo el coste de las misiones para hacer cosas interesantes en el espacio es demasiado alto. Porque no hay infraestructura. Cuando tengamos esa infraestructura para los futuros emprendedores del espacio, veréis cosas impresionantes. Una de las cosas que tenemos que hacer es inspirar a esas futuras generaciones. Los humanos tendemos a pensar a muy corto plazo. Pensamos que 10 años es mucho tiempo, 50 años es toda una vida y 100 años es inconcebible. Pero 100 años no es mucho tiempo. Si hablamos de la historia de la Tierra, 100 años es un nanosegundo. Podemos hacer grandes cosas a lo largo de una vida, así que cuando la gente me dice que soy un soñador, tienen poca visión de futuro. Según nuestro estudio, la minería de recursos o agua en la Luna quedará para la próxima década. Y todos los demás tipos de usos prevemos que se desarrollarán a lo largo de los próximos 40 años, más o menos. Los asteroides no son ciencia ficción. Podemos llegar a ellos. Ya tenemos vehículos espaciales allí. Mira el vehículo espacial de la NASA en el asteroide Bennu, el vehículo de la JAXA en Ryugu. Están allí. Bueno, a lo mejor ahora la ciencia ficción es manejarlos de manera efectiva, pero usar estos asteroides como escalón para que la humanidad pueda llegar más lejos en el sistema solar parece una buena manera de proceder. El futuro que me gustaría ver es un futuro en el que la humanidad coopera para explotar los recursos del sistema solar de una manera sostenible y de manera que nos permita seguir avanzando científicamente como especie humana para explorar el sistema solar. No me hago ilusiones con que si algún día, que lo dudo, tenga lugar la conquista de recursos en el espacio, bueno, será la supervivencia del más apto. Bueno, podemos elegir. ¿Queremos estasis y racionamiento? ¿O queremos dinamismo y crecimiento? Tenemos que utilizar los recursos del espacio. Debemos tener un futuro de dinamismo para nuestros nietos y sus nietos. No podemos permitir que caigan presa de la estasis y del racionamiento. A mí me parece terrible que se desperdicie tantísimo la inteligencia humana. Podríamos dedicar toda esa energía e inteligencia al servicio de la sobriedad, que no es un retorno a la edad de piedra, sino al contrario, al hecho de ser capaces de mantener todas las ventajas de la tecnología, de los conocimientos que adquirimos. Entrar en un mundo de reparabilidad con una economía circular más sólida. Nunca llegaremos al 100%, nada se puede reciclar al 100%,
Pero hoy en día, cuando ves muchos de esos metales emblemáticos de las nuevas tecnologías, prácticamente el 0% es reciclado. Podemos mejorar mucho y debemos preguntarnos qué lugar ocupamos. Cuando reemplazamos a una persona por una máquina, reemplazamos mano de obra humana con el inevitable consumo de recursos. ¿Cómo podría ser el futuro? ¿Dónde vivirían miles de millones de humanos? Sería una civilización increíble. Transportes de alta velocidad, zonas agrícolas, sin lluvias, sin tormentas, sin terremotos. Algunos serían más recreativos. Habría nuevos tipos de arquitectura. Me cuesta creer que seremos capaces e incluso me pregunto si es necesario colonizar otros lugares, porque cuando vamos al espacio nos damos cuenta de que está vacío, que todo está muy, muy lejos y que hay muy pocos sitios que no son hostiles para la vida humana. No hay nada como nuestro planeta, nada. ¿No estamos solucionando el problema con la misma forma de pensar que lo provocó? El verdadero cambio de mentalidad, el verdadero cambio de manera de pensar, es acabar con estos patrones de consumo irresponsables que simplemente hacen que el problema empeore a medida que necesitamos más tecnología. ¿Por qué no buscamos en otra parte los recursos que necesitamos? Si no hemos aprendido nada al respecto o nos negamos a aprender, estaremos condenados a repetir el mismo sistema, los mismos errores. Sí, tendremos un poco más. Habremos cometido algunos errores más. Habremos derrochado más. Seremos muchos más. En este planeta la abundancia no existe y los recursos ilimitados no existen. Debemos ser capaces de hacerlo mejor. Tenemos que aprender ya.